Bueno, muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 12 de agosto de 2019. Calendario económico. Iniciamos con cifras en Brasil. Los indicadores de actividad económica del mes de junio, donde se esperaba una contracción del 2.33%, luego un mes anterior de un buen repunte. La contracción efectivamente se produjo un poco más moderada, niveles del 1.75. En lo que resta de la jornada tendremos indicadores en Estados Unidos de déficit fiscal, donde se espera aumente de niveles de 77 billones a 120 billones entre lo que es junio y julio. Y en Japón tendremos la publicación de precios mayoristas. En China, en cualquier momento de esta semana, conoceremos algunos indicadores de sector financiero, pero ya el día de hoy nos adelantaron las cifras de desembolsos crediticios, los cuales se redujeron en mucho frente a lo que el mercado había observado el mes pasado y frente a lo que el mercado estaba esperando para este. El anterior mes fue un nivel muy alto de desembolsos crediticios en China de 1.66 trillones. Para este mes esperaban 1.27, pero fue de 1.06. De alguna manera, el mercado estaba a la expectativa de que las autoridades de alguna manera estuvieran haciendo frente un poquito más de una manera más agresiva a estos temas de la guerra comercial. Recuerden que por lo menos las cifras de la semana pasada de exportaciones fueron positivas, pero este tema de desembolsos crediticios genera algo de dudas. Mañana tendremos algunos indicadores definitivos de inflación en Europa y el día de hoy, pues nuevamente muy concentrados con lo que es el tema de la guerra comercial. Recuerden que la semana pasada ya veíamos algunas primeras señales de precios atractivos para los inversionistas. Sin embargo, nuevamente el día viernes el presidente Trump tuiteó y dio declaraciones diciendo que las conversaciones o las negociaciones comerciales con China podrían demorarse mucho, que eventualmente la reunión que tenían programada para septiembre no se efectúe. Por supuesto, esa reunión se tenía programada antes de que el presidente de los Estados Unidos anunciara los aranceles que se aplicarían a partir del 1 de septiembre. De alguna manera, si alguien violó esos acuerdos previos a las negociaciones del mes de septiembre, fueron los Estados Unidos a través del presidente Trump, y por eso pues no es entendible cómo él dice que aún es probable que él decida no ir a esas reuniones o que no se efectúen las reuniones de septiembre. Probablemente no se hagan como respuesta de China a los Estados Unidos y no de los Estados Unidos a sus mismas decisiones de implementar aranceles a China. En este frente, pues el gobierno chino ha estado muy paciente en apariencia desde el punto de vista del manejo del mercado de divisas. Nuevamente hoy hubo un repunte del mercado accionario en Shanghai porque pues el yuan no se está debilitando tanto, pero digamos que esta buena dinámica de Shanghai no se está reproduciendo ni en Europa ni en los Estados Unidos, donde estamos observando nuevamente un leve descenso en la dinámica, y esto pues por esa respuesta del presidente Trump de la semana pasada, del día viernes, diciendo que incluso habría riesgo de que se mantuvieran las negociaciones comerciales. Goldman Sachs está diciendo que muy probablemente estas negociaciones no van a tener un final sino hasta después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, es decir, nos queda más de un año y 2 meses para que observemos esto. Estas elecciones se van a realizar como es normal en la primera semana de noviembre y de alguna manera pues nos muestra que el mundo como tal, si Estados Unidos continúa con su escalamiento, va a resentirse de una desaceleración pues debido a este tema del menor comercio. Con respecto a esta parte, pues nosotros ya les habíamos mencionado que no solamente estábamos ya viendo los primeros escalamientos comerciales de Estados Unidos frente al mundo, sino incluso entre dos economías que digamos que históricamente pues habían tenido una relación muy fuerte, como era Corea del Sur y Japón. Hace un par de semanas Japón había excluido a Corea del Sur de una lista blanca de países a los cuales ellos les exportaban cualquier tipo de productos. Ahora pues Corea ya no hace parte de ese listado y el día de hoy se dio a conocer que Corea había dado respuesta a Japón, también excluyendo a Japón de su listado de países confiables para el comercio. Entonces, digamos que esto es una de las razones por las cuales los analistas están muy preocupados, no solamente porque sea Estados Unidos frente a todo el mundo, sino que ya otros países empiecen a adoptar el mismo tipo de posiciones. El otro tema que genera preocupación es el tema de la depreciación de las divisas por algo que se conocía en los 80s como la de devaluación competitiva. Ese término acuñado en varios países tratando de buscar
que sus productos sean competitivos internacionalmente, debilitando su moneda. Cuando todo el mundo hace lo mismo, el único resultado es que el comercio se afecta, no se promueve. Y segundo, se generan niveles de inflación altos. Por el momento nadie teme por la inflación porque hemos llevado más de 10 años con niveles bajos de inflación, pero la gran conclusión es que ese tipo de evaluaciones competitivas no le sirve a nadie y sí resiente de alguna manera el crecimiento de largo plazo. Y dos temas interesantes, los laboristas ya en el Reino Unido están buscando la primera moción de censura en contra de Boris Johnson bajo la expectativa de que pueden tener más apoyo del que tuvieron cuando hicieron las mociones de censura en contra de Theresa May. Y por otro lado, con respecto a una encuesta que realizó el Instituto IFO en Alemania, es uno de los institutos de pensamiento económico más importantes, encuestaron a cerca de 1.200 analistas en 110 países y esos analistas en su mayoría concluyeron con unas menores expectativas de crecimiento para el tercer trimestre del año, obviamente todo amarrado a la guerra comercial. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días. Por el lado de mercado accionario norteamericano, el índice S&P se desvalorizó en la jornada del día viernes, principalmente, como Daniel lo mencionaba anteriormente, ante las declaraciones del presidente Donald Trump, donde mencionó que la reunión con China podría ser cancelada y a su vez también se mencionó que las licencias que habrían otorgado a Huawei podrían ser aplazadas. El día de hoy los futuros también amanecen en terreno negativo, principalmente ante mayores temores de una desaceleración económica mundial, donde Goldman Sachs advirtió que los efectos de la guerra comercial serían mayores a los esperados y teniendo en caso, como Daniel lo mencionaba anteriormente, que espera que se prolongue hasta las próximas elecciones, esto podría cada vez más incrementar el riesgo de una posible recesión en el mundo. Por otra parte, en un aeropuerto de Hong Kong se cancelaron todos los vuelos del día de hoy, es decir, del lunes, por protestas al gobierno. Por el lado de resultados, Cisco reporta resultados en la jornada del día de hoy. Por el lado del dólar, se sigue fortaleciendo, destacar principalmente que se observa un entorno de mayor aversión a riesgo, donde la divisa que más gana valor es el yen japonés ante estas mayores temores de una desaceleración económica mundial. También esto se ratificó con el dato de nuevos préstamos chinos, los cuales se desaceleraron más de lo estimado por el mercado, provocado también por la guerra comercial. Destacar que el euro se sigue recuperando a pesar de la incertidumbre electoral en Italia, donde el líder de la Liga Italiana, Matteo Salvini, mencionó que la posibilidad de dejar la Unión Europea no entra como tal entre sus planes. La libra esterlina registra otro mínimo en 2 años, donde los laboristas mencionaron que buscan someter a una moción de confianza al gobierno de Boris Johnson. Y finalmente el peso argentino se devalúa y se aproxima a un nuevo máximo histórico, luego de que Alberto Fernández venciera a Macri en las elecciones primarias, esto por más de un 15% de diferencia, lo cual aumenta los temores de una vuelta del peronismo al poder. Esto también está afectando el comportamiento de las divisas emergentes, donde podemos observar que el peso mexicano cae alrededor de 1.8% y el real brasilero alrededor de 2,9%, también afectando el desempeño del peso colombiano, el cual se ubica sobre 3.442 pesos, sobre todo desde el punto de las divisas, y los dejamos con commodities con Daniel. Pues el petróleo se ha mantenido relativamente estable en los $54 para el caso del WTI, un poco por encima de ese nivel, y 58 para el Brent. Anuncios interesantes como la mayor producción de Rusia durante los primeros 8 días del mes de agosto. Recuerden que la meta de producción o la cuota a la cual se comprometió Rusia era de 11.18 millones de barriles día. En los 8 primeros días de agosto, Rusia produjo 11.32 millones de barriles día. Estamos hablando de unos 140.000 barriles más de lo comprometido mes a mes. De todas maneras, nos queda varias semanas para que ellos moderen la producción y que en promedio cumplan con ese compromiso adquirido. Por otro lado, Kuwait afirmó que durante el mes de julio habían sobrecumplido en un 60% sus recortes
pues digamos comprometidos con la OPEP. Y para finalizar se dieron a conocer las cifras de utilidades de Aramco, las cuales pues se redujeron de manera importante, 12% durante el primer semestre de este año frente al mismo periodo del año pasado, por los descensos del 4% de los precios del petróleo, con los cuales pues se tiene en cuenta este reporte. De todas maneras, la utilidad alcanzada luego de unos ingresos cercanos a los 164 billones de dólares durante ese periodo fue de 46.9 billones y de lo que le van a dar al gobierno, su dueño, 46.4 billones. Digamos que estos niveles de utilidad no se conocían, antes eran muy opacos, pero Aramco desde que decidió empezar a hacer su internacionalización y que mantiene el interés de hacer la emisión en el mercado accionario, pues ha dado a conocer estos indicadores con el objetivo pues de diversificar la economía de la región. Entonces, hasta el momento estamos viendo una dinámica del precio del petróleo relativamente estable. Recuerden que tenemos una tendencia bajista marcada desde el 19 de julio. En este momento el nivel de reingreso a la tendencia bajista es de $55.60 para el caso del WTI. Con respecto al mercado de renta fija, pues ya Raúl mencionó el tema de Italia. Mientras tanto, hoy los tesoros a 10 años se están negociando con un descenso de 6 puntos básicos frente al cierre del día viernes, 1,68, 1,69 más o menos en tasas de negociación en el día de hoy. Básicamente la preocupación de los inversionistas sigue alta, pero tenemos mucha volatilidad en este mercado de renta fija, pues algunos consideran que este nivel de tasas no es muy atractivo. Obviamente, si se confirmara la idea de una recesión motivada por esta guerra comercial, pues obviamente los tesoros podrían descender un poco más, pero recuerden que ya en lo que es la parte larga de la curva de rendimientos en los Estados Unidos estamos muy cerca a los mínimos históricos. Esto es bien diciente y habrá que entonces incorporar dentro de las expectativas la posibilidad de que rompamos esos niveles observados más o menos en el periodo 2012-2013. Que fue el momento de negociación mínima. El Fondo Monetario Internacional le recomendó a China que ellos tienen espacio para hacer política fiscal expansiva y que si veían una afectación en su economía por este tema de la guerra comercial, que obviamente aplicaran este tipo de políticas pues para estimular el crecimiento, y al mismo tiempo le pidió a China algo que ha venido reclamando Estados Unidos, y es que le revele cómo es el tema de intervención en el mercado cambiario. Recuerden que Estados Unidos ha acusado, ha tenido a China por varios años dentro de su lupa por eventualmente estar manipulando el valor del yuan injustamente y hacer que sus exportaciones sean más competitivas de lo que deberían ser. El Fondo Monetario entonces le está pidiendo información a China para conocer un poco más cómo es la manera en que ellos intervienen este mercado cambiario. Y al mismo tiempo, desde el lado de China, un funcionario respondía que el debilitamiento de las últimas semanas era la respuesta normal que hacen los mercados cuando pues un país tiene riesgos desde el punto de vista de crecimiento económico, y que esta guerra económica pues adelantada por Estados Unidos significaba que esos riesgos eran latentes para China y era normal que el yuan se debilitara. Hay un tema muy interesante que es lo de las elecciones primarias en Argentina. No son las elecciones presidenciales, son las elecciones de los partidos, pero mostraron que ya con un 98.7% de los votos contabilizados, el candidato del kirchnerismo, hablemos más que no de peronismo, sino del kirchnerismo, alcanzó el 47.7%, mientras que la formación de Macri o esa colación de Macri habría alcanzado el 32.1, 32.3. Si ustedes calculan, la diferencia es de 15 puntos porcentuales, un poco por encima de ese nivel. Bajo las leyes electorales en Argentina, si un partido obtiene más del 45% en la primera vuelta, que se va a realizar en octubre, 27 de octubre aproximadamente, obtendría la presidencia sin necesidad de una segunda vuelta. Más aún, incluso si yo tengo el 40% y una diferencia del 15% frente al segundo candidato, también obtendría la presidencia sin necesidad de una segunda vuelta. Lo que estamos viendo en este momento en las primarias es que está obteniendo un 15% de diferencia y segundo, una votación por encima del 45%, lo cual pues sería un muy mal augurio para las intenciones de Macri de reelegirse, y nuevamente Argentina caería en manos del kirchnerismo de alguna manera, al menos que ese candidato que ellos están impulsando de alguna manera se desenmarque de esas presiones pues de la anterior mandataria Cristina Fernández de Kirchner. Acá obviamente esto no le gusta a los inversionistas y hoy vemos grandes depreciaciones en el mercado accionario, en la moneda argentina y en sus papeles de deuda soberana. También siguiendo con el tema de América Latina,
Dos anuncios, uno en lo que es Perú. La semana pasada el banco redujo su tasa en 25 básicos y todos entendieron que era una única reducción. Pues este fin de semana habló el director de estudios económicos del Banco Central de Perú diciendo que las puertas están abiertas para la posibilidad de una nueva reducción y que todo dependerá obviamente de la dinámica económica. Y por otro lado, en Chile, el ministro de Finanzas, Felipe Larraín, dice que debido a la desaceleración internacional, eso viene afectando a Chile. El gobierno ya redujo sus pronósticos de crecimiento desde niveles del 3.8 hacia niveles del 3% y dice, y si alcanzamos el 3% sería una muy buena noticia. Esto es una clara divergencia frente a lo que tenemos en Colombia, que comenzamos con una expectativa de crecimiento del 3.6, nos hemos mantenido tercamente en una meta del 3.6 sin hacer ningún tipo de ajuste, cuando ustedes bien se han dado cuenta que en nuestros comités la mayoría de países han dicho que durante este año han visto una desaceleración internacional más fuerte de lo anticipado y que debido a eso de manera razonable han revisado a la baja las metas de crecimiento. En Colombia ya el Banco de la República anunció ese ajuste a niveles del 3% en vez del 3.5% que tuvo en algún momento. Entonces no es ningún tipo de fracaso, digamos, grande reconocer que las fuerzas internacionales de alguna manera están afectando la dinámica interna en los países de América Latina. Felipe Larraín entonces en Chile está anunciando un programa de estímulo fiscal para que de alguna manera ayude a alcanzar ese objetivo o esa meta de crecimiento del 3%. Eso es todo por ahora con respecto al mercado internacional. Recuerden, las acciones siguen siendo débiles. El presidente Trump en los Estados Unidos continúa tuiteando, generando un poco de inestabilidad entre los inversionistas, afectando las potenciales valorizaciones, porque ya vimos que durante la semana pasada hubo algunas compras atractivas para los inversionistas, pero este tipo de presiones del presidente de los Estados Unidos no permite que de alguna manera se tranquilicen los inversionistas. Petróleo sí ha estado relativamente estable, pero está por debajo de lo que consideramos nosotros sería un equilibrio normal en el mercado y nuevamente en temas de renta fija estamos observando hoy cómo descienden esas tasas con mucha volatilidad, sí, pero se están acercando a los mínimos históricos para tasas de largo plazo en los Estados Unidos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Edwin y con Raúl y recomendamos que todavía no estamos viendo un ambiente externo propicio para ser un poco más agresivos en el mercado colombiano. Buenos días. De acuerdo con información del Banco de la República, en el mes de mayo la deuda externa del país se ubicó en 134.000 millones de dólares, 5.75% por encima del mismo mes del año pasado, y como porcentaje del PIB aumentó del 38% en 2018 al actual 41.3%. De estos 134.000 millones de dólares, el 54% pertenece al sector público. El monto de la deuda externa en el sector público ha venido disminuyendo, en esta ocasión 0.25% con respecto al mismo mes del año pasado, y ya son 3 meses consecutivos en las que hay reducciones como tal en la deuda externa pública. Por otra parte, el sector privado ha aumentado este tipo de deuda en un 13.83% si lo comparamos al mismo mes del año pasado. Por otro lado, el viernes el gobierno recibió las recomendaciones de la misión del mercado de capitales con el fin de orientar la política pública hacia el desarrollo y la promoción del mercado. Este documento contiene más de 50 iniciativas que están divididas en 8 macrotemas. Entre lo que hay por destacar, la misión recomienda eliminar vacíos, ambigüedades y duplicidades en los roles de las autoridades, revisar la regulación para desarrollar en forma comprensiva la emisión y oferta de valores de nuevos emisores, e invita a fortalecer el arreglo de incentivos para los fondos de pensiones para mejorar su desempeño y mejorar así también la regulación en las aseguradoras. Por otro lado, por el tema de productos, la misión busca promover los activos subyacentes que pueden ser titularizados y que no lo hacen en este momento o que todavía como tal no tienen un gran monto de negociación. Por otro lado, y creería que es lo más importante, la parte de promover como tal el mercado de capitales de la mano de una educación financiera. También retomó el tema de integrar los mercados de la región para así pues poder ganar inversionistas. Y finalmente, todo esto como en un entorno tributario neutral, estable y competitivo para favorecer el desarrollo del mercado. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales.
El Colcap en la jornada del día viernes también se vio afectado por el comportamiento de los mercados internacionales y se mantuvo por debajo de los 1550 puntos. Esperamos que el día de hoy ese comportamiento se mantenga en medio de un entorno de mayor aversión a riesgo donde el índice VIX está muy cerca de los $20. Por el lado de volúmenes se negociaron tan solo 98.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 19.000. Por el lado de noticias, Celsia vendió su participación en Zona Franca Celsia a una compañía que se llama Prime Energía Colombia y Prime Colombia Barranquilla. Una operación fue por un monto de error de 420 millones de dólares, donde se incluyen las centrales de generación térmica Flores 1 y Flores 4, así como algunos activos necesarios para su operación y expansión. El objetivo como tal es Celsia. Cabe recordar que esta zona era la que mayor costo de ventas le impactaba mayor proporción a la compañía. Es decir, podríamos observar una disminución por el lado de costo de ventas, ya que la generación en zona franca Celsia es costosa en comparación a otro tipo de proyectos. También la compañía manifestó que esto permitiría reducir la deuda alrededor de unos 90 millones de dólares, es decir, alrededor del 20% de la deuda a cierre de junio, lo que generaría que el indicador deuda neta EBITDA pasara de 4,4 veces a 3,1 veces a cierre de diciembre. Por otro lado, el presidente de Mineros manifestó que están interesados en la medida de que reciben los permisos ambientales en Colombia, entrar en la bolsa de Nueva York. Cabe recordar que ellos ya estaban adelantando los trámites necesarios para para enlistarse en la bolsa de Canadá, y ahora también están considerando la posibilidad de entrar en la bolsa de Nueva York. Por otra parte, Sura Asset Management inició un trámite para una constitución de una nueva sociedad en Perú, denominada Sociedad Titularizadora Sura SA. Eso como tal ratifica la estrategia de la compañía de seguir expandiéndose a lo largo de la región en el tema de pensiones voluntarias. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de ISA, la cual se dio señal de cambio de tendencia. Como tal, no ha confirmado que la tendencia es a la baja, pero ha mostrado un débil comportamiento en las últimas jornadas. Consideramos que el desempeño de la acción está muy atada al precio que se haría conocer en el transcurso de las próximas 2 semanas por parte de PM. A pesar de lo anterior, desde el punto de vista fundamental, mantenemos nuestra perspectiva positiva sobre la compañía. Y finalmente tenemos la acción de Grupo Aval, la cual en la jornada del día de ayer el del día viernes fue la especie que más se valorizó, en medio de principalmente de sacar bajos volúmenes de negociación. Esto a pesar de también afectado por la salida de la especie del índice Colcap. Destacar principalmente que el agente que más negoció Aval, es decir, que previno como tal esta caída fuerte por los flujos de rebalanceo, fueron personas naturales. Según el indicador técnico, podría dar posibles niveles de cambio de tendencia. Sin embargo, cabe recordar bajos volúmenes de negociación distorsionan también el indicador. Cabe recordar que desde el punto de vista fundamental mantenemos nuestra perspectiva positiva para el sector financiero. Este fue todo el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Edwin. Gracias, Raúl. A pesar de que los fundamentales del día viernes apuntaban a que el peso colombiano podría apreciarse, en esa jornada la tasa de cambio aumentó 0,86% y se ubicó en 3.397 pesos por dólar, con un monto de negociación importante de 1.260 millones de dólares. Esto, como les decía, en un entorno en donde hubo un repunte en los precios del petróleo y una pequeña debilidad en el índice XY, que mide como tal la fuerza relativa del dólar a nivel internacional. Técnicamente continuamos observando una tendencia alcista. Sin embargo, consideramos que
la tasa de cambio podría estarse moviendo entre esos niveles del máximo histórico que alcanzó de 3.450 y entre 3.350 en las próximas jornadas. Con respecto a renta fija local, la curva de TES en pesos tuvo comportamientos mixtos, mientras los tramos corto y largo tuvieron desvalorizaciones, la parte media tuvo valorizaciones, los TES a 2024 en particular se ubicaron en 5.16%, mientras que los TES a 2028 tuvieron comportamiento flat y se ubicaron en 5.86%. Así la curva en pesos en promedio se desvalorizó 0.32 básicos, mientras que la de VR lo hizo en 1.86 básicos. En el tema corporativo se pagaron alrededor de 8.800 millones a través de bolsa y 600.000 millones por registro, en donde lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2020, seguido IBR a 2021, mostrando como tal la diversificación que está buscando el mercado por medio de renta fija y dentro de renta fija a través de las indexaciones, tasas que se observaron en la última jornada a 3 años se ubican en 5.82% de los títulos atados a IPC, mientras que los títulos con cupón fijo se operan alrededor del 5.7%. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.